Unidad didáctica 4. La ética empresarial. A lo largo de esta unidad, usted podrá utilizar categorías conceptuales de la ética general y aplicarlas a la ética empresarial. En economía, la empresa es la unidad económica básica encargada de satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de recursos materiales y humanos. Se encarga, por lo tanto, de la organización de los factores de producción, capital y trabajo. Es una organización económica y social. Está insertada en la sociedad y no puede permanecer ajena a ella para sobrevivir y desarrollarse plenamente. Necesita hacerlo dentro de la economía del mercado. La ética empresarial es una rama de la ética aplicada. Se ocupa del estudio de las cuestiones de la naturaleza moral que se plantean en el mundo de los negocios. La gestión empresarial, la organización de una corporación, las conductas en el mercado, las decisiones comerciales, etc. La ética empresarial, como disciplina académica, suele abarcar uno o más de los siguientes temas: el estudio de los principios morales aplicables a la vida económica y empresarial, el estudio y crítica de los valores efectivamente dominantes en el ámbito económico en general y en cada una de las organizaciones, el análisis de casos reales que ejemplifican la responsabilidad de las organizaciones y de sus diversos constituyentes, el desarrollo de cuerpos normativos voluntarios o procedimientos estandarizados de gestión basados en principios y valores éticos, el seguimiento y descripción de la importación de estos códigos y procedimientos en organizaciones concretas, la observación de sus efectos en las propias organizaciones y su entorno. También se ocupa con frecuencia del estudio de las virtudes personales que han de estar presentes en el mundo de los negocios. Se trata de mostrar que tales virtudes forman parte de la correcta comprensión de lo que es una buena vida para un directivo, para el grupo de personas que forman una organización o para la sociedad más amplia en la que la organización misma se integra. Aunque a las organizaciones las componen personas y el carácter personal de los directores tiene importancia decisiva en el perfil ético de las organizaciones, las responsabilidades corporativas no siempre coinciden con las individuales. Los métodos de decisión corporativas difieren de las personales. Los principios y objetivos de las organizaciones están a veces por encima de las personas, y los valores corporativos no tienen por qué identificarse con los valores personales de los miembros de la organización. Los bienes internos de la empresa son aquellos que justifican su existencia en la sociedad. Una empresa que legitima cuando los bienes que proporciona con su actividad y constituyen su especificidad son socialmente apreciados. Por ejemplo, en el caso de un hospital, el cuidado de la salud de los pacientes define a su bien interno y es aquello que la sociedad valora y demanda de esa organización. Cuando la empresa supedita este fin a los bienes externos, en cuanto no son específicos sino comunes a distintas actividades, tales como el prestigio, el dinero o el poder, la sociedad deja de avalar o legitimar a esa empresa. En ese sentido, debe entenderse la definición de fin social que tiene una empresa. Cualquier empresa, para poder brindar sus bienes internos a la sociedad, debe asegurarse la sustentabilidad. Este concepto hace referencia a la continuidad en el tiempo de tres factores, esenciales e indisociables: los recursos económicos, los recursos humanos y los recursos medioambientales. La permanencia de la empresa en el mercado depende del equilibrio entre su capacidad de generar beneficios, de promover mejor calidad de vida y de administrar los recursos ambientales previendo las necesidades futuras.
preservar la vida de la empresa es el valor primario o instrumental que se pone en juego en cada toma de decisión para alcanzar los fines específicos. De la misma manera que el cuidado de la salud por parte de una persona es condición para desarrollar su proyecto de vida. Pero suele observarse en el ámbito empresario de la misma reversión de valores o mediatización de los fines cuando por encima de su bien interno se maximiza un valor instrumental. Se vuelve incierto el futuro de la empresa. Si para obtener mayores beneficios económicos atenta contra la satisfacción de sus públicos, o bien si para maximizar el cuidado ambiental pone en riesgo su sustentabilidad económica. La ética empresarial contribuye a la elaboración, aplicación y mantenimiento del difícil equilibrio, arriba mencionado, en la dinámica que supone la consecución de sus bienes internos. El origen de la preocupación actual por la ética empresarial radica en la demanda social ante las actividades, falta de ética de las empresas. Por eso, las reflexiones de este campo se han orientado con frecuencia más a evitar que se repitan esos hechos escandalosos que a promover directamente una comprensión de su práctica en la organización empresarial. La empresa industrial no nació de espaldas a valores éticos, señala de la Cortina. El empresario vocacionado del que habla Weber estaba convencido de que Dios le había encomendado la misión de crear riqueza material para la comunidad. En consecuencia, se entregó a esa tarea con un empeño que va más allá de su interés egoísta. Por eso, renunciaba a los bienes suntuarios y utilizaba el beneficio en reinversión, haciendo posible el capitalismo industrial. La ética empresarial empieza a gestarse solo a partir de la aparición de empresas diferenciadas de la empresa pequeña tradicional. Por su organización formal y jerárquica y por la separación de la dirección y la propiedad, comienza entonces una creciente reflexión ética sobre las actuaciones de las grandes empresas y su gestión. En los años 50 se aborda sistemáticamente el análisis sobre la responsabilidad social de las empresas y sobre la gestión como profesión. Estos planteamientos se hacían predominantemente en el marco de tradiciones religiosas, sobre todo protestantes, que pretendían aplicar determinados planteamientos morales al mundo de la empresa y de los negocios. Como consecuencia de la guerra de Vietnam, durante los años 60 se produce una creciente movilización contra aquello que identifica a la cultura estadounidense. Se cuestionan las actividades de las empresas a partir de las consecuencias sociales de sus actividades y se critica el papel imperialista de las empresas norteamericanas en los países del tercer mundo. En esa década, también el Club de Roma hace referencia a las consecuencias ecológicas del desarrollo industrial y al consumismo como estilo de vida. Estas preocupaciones por las consecuencias sociales de las actividades empresariales llevaron a formular el concepto de la responsabilidad social de la empresa, más allá de los intereses individualistas de los propietarios y directivos. Este cambio gradual se hace desde el supuesto de que existe un contrato social implícito entre la sociedad y la empresa. La empresa tiene obligaciones con respecto a la sociedad y tiene que elaborar su política sabiendo que tendrá que dar cuentas ante la sociedad. Los años 60 fueron un periodo de expansión de la reflexión académica sobre las obligaciones de las empresas hacia los diversos grupos sociales, lo mismo que sobre la relación entre desarrollo humano y crecimiento económico. La entrada de los filósofos, de hecho, va ligada a la preocupación por aclarar cuál es el estatus moral de las empresas. Sin abandonar la preocupación por las cuestiones individuales, surge una reflexión ética específica sobre la organización como tal. Hacia finales de los años 70
y primeros años de los 80 aparecieron nuevas perspectivas y preocupaciones que van consolidando la ética empresarial como especialidad disciplinar. A partir de entonces, la producción académica comenzó a crecer y a sistematizarse formalmente. La perspectiva europea trata de problemas de la ética empresarial sin apelar tanto a la legalidad para resolverlos y trata de establecer aproximaciones filosóficas y sociológicas. También le da menos importancia a la elaboración de códigos de ética empresarial. Evita utilizar la ética de los negocios como una forma de legitimar las prácticas comerciales de las empresas y le da un mayor peso a los valores sociales y una mayor confianza a la autorregulación. En los primeros años del siglo XXI, los escándalos financieros de Enron, Parmalat y otras corporaciones han mostrado las graves consecuencias de una gestión sin valores éticos, lo cual ha producido un renovado interés por el cultivo de los mismos en el mundo empresarial. Para De la Cortina, la ética empresarial consistiría, por tanto, en el descubrimiento y la aplicación de los valores y normas compartidas por una sociedad pluralista. Valores que componen una ética cívica, el ámbito peculiar de la empresa, lo cual requiere entenderla según un modelo comunitario, pero siempre empapado de postconvencionalismos. Para responder a la demanda de sentido y responsabilidad en la organización empresarial, se necesita elaborar una ética aplicada que cumpla los requisitos rigurosos de una disciplina. De la misma manera que la bioética está respondiendo a los desafíos de las ciencias de la vida, la ética empresarial tiene que estar a la altura de los retos de las ciencias económicas y administrativas. En la sociedad contemporánea, la actividad económica en gran parte se realiza dentro del marco de la organización de las empresas. Es decir, la ética empresarial no se puede tratar exclusivamente en términos individuales. Esta es, ante todo, una ética de las organizaciones, donde la dimensión colectiva va más allá de las voluntades individuales. La institucionalización de la ética empresarial se refiere a los mecanismos mediante los que se tratan de hacer efectivos los valores o principios éticos de una organización, como los códigos, documentos formales, programas de formación, comités específicos, asesorías, procedimientos documentados de decisión, sistemas de gestión, etc. Tanto los fundamentos como los valores, normas o principios que una ética empresarial pudiera proponer estarán dirigidos a la organización y en consecuencia han de adoptar la forma que tenga sentido y que sea eficaz en términos organizativos. La ética individual y la ética organizacional no pueden separarse tajantemente porque quienes realizan las tareas en las organizaciones son personas concretas con sus convicciones personales sobre qué se debe hacer en cada momento. Recordemos que la ética es la disciplina que se ocupa de la conducta humana, más específicamente de aquellos actos racionales y voluntarios de los cuales el sujeto puede hacerse responsable. Ni el terreno de lo inconsciente ni de lo compelido forma parte de lo ético o moral, sino de otras disciplinas. El sujeto moral de la ética es la persona, quien por medio de su inteligencia y libertad puede darse, construirse a sí mismo un carácter más allá de los condicionamientos heredados por su temperamento. Y cada vez que el hombre elige, al mismo tiempo se elige. Decimos entonces que el acto moral exige como condición el conocimiento, la libertad y la toma de decisión. Además, algunas de esas personas pertenecen a colegios o sindicatos profesionales que imponen a sus miembros normas deontológicas estrictas a las que deben atenerse en su trabajo. Casi todas las grandes corporaciones han entendido que una organización responsable es algo más que una suma de personas virtuosas y profesionalmente íntegras.
Las razones por las que una ética organizativa se hace necesaria han sido destacadas por los estudios del desarrollo corporativo en la era postindustrial y postcapitalista. Se trata de las circunstancias que presionan en las empresas y que las abocan a adoptar respuestas globales y proactivas. Tanto interna como externamente se presiona a las organizaciones porque ellas tienen gran influencia sobre las vidas de muchas personas y una gran capacidad de poder efectivo en un mundo globalizado. Con frecuencia, las organizaciones multinacionales tienen más influencia, capacidad y poder que los estados. Por eso, estas organizaciones empresariales son el objeto de presiones y demandas de quienes se sienten afectados o se erigen en portavoces de los afectados por sus actividades o por las consecuencias de las mismas. Se las responsabiliza porque muchas veces solo ellas pueden evitar determinados resultados, o si ya han ocurrido, repararlos, y en el caso particular de las empresas con ánimo de lucro, porque se benefician principalmente de actividades cuyas consecuencias negativas pueden sufrir otros. El que una organización deba responsabilizarse de sus actos no es nuevo. En todos los países desarrollados hay legislación detallada, civil, penal, laboral, administrativa, mercantil, que especifica qué responsabilidades tienen las personas y las corporaciones. En los países desarrollados hay además sistemas judiciales suficientemente fiables que tratan de imponer las responsabilidades legales cuando es necesario. Lo que es nuevo es la conciencia social de que esta responsabilidad corporativa existe y que debe hacerse efectiva incluso cuando la ley no alcanza a imponerla. Por ejemplo, cuando atañe a hechos realizados fuera de las fronteras del país de nacionalidad de la corporación, cuando ninguna ley protege el bien afectado o cuando el procedimiento de reparación judicial es tan lento que resulta inútil. En estos casos y en muchos otros, agentes externos e internos presionan directamente a la organización para que se responsabilicen de sus acciones, al margen de si tienen o no una obligación legal de hacerlo. Esas presiones, que de algún modo suponen el reconocimiento de la impotencia del Estado frente a las organizaciones, pueden conducir, cuando se acumulan, a lo que podemos llamar bancarrota moral de esas mismas organizaciones. En cierto momento, una organización que haya descuidado sus responsabilidades puede encontrarse ante una bancarrota de este tipo, y que conduce a una bancarrota contable y que acaba por erosionar la confianza de los consumidores, los gobiernos y los mercados financieros. Las organizaciones con una sólida cultura ética se caracterizan por anticipar esas demandas asumiendo sus responsabilidades antes que sean planteadas como quejas o antes que se produzca el daño. Esto es lo que podemos llamar una actitud proactiva, para distinguirla de la actitud reactiva que se basa en responder a las demandas una vez que han sido formuladas. Según Domenech Mellé, especialistas en este tema, en los manuales de ética empresarial aparecen 3 versiones sobre el modo de cómo se relacionan ética y acción empresarial. Y ellas son: economicismo limitado, se trata de maximizar beneficios dentro de la legalidad vigente y en algunos casos las exigencias sociales del entorno. En este caso, no se pretende tanto integrar la ética con las decisiones económicas, sino cumplir con lo que es legal o socialmente aceptable. Su limitación se localiza precisamente al reducir la moralidad a la legalidad o a las demandas sociales. El dualismo racionalista introduce la necesidad de justificar cada decisión mediante juicios éticos que se hacen partiendo de alguna teoría ética de corte racionalista que define qué es correcto. Se trata de resolver, a través de teorías éticas, dilemas éticos, al señalar qué es éticamente aceptable y qué debe rechazarse. En esencia, este conjunto de teorías parten de la idea de que la razón se orienta a buscar o crear principios o valores para actuar correctamente.
y el realismo moderado, al aceptar la capacidad humana de un conocimiento moderado de la realidad. En este caso, se considera que la acción incide en las personas involucradas en ella desde la perspectiva de su desarrollo humano. De aquí que toda acción tenga un componente ético, ya que ellas sirven o dañan a quienes reciben sus efectos y, en primer lugar, a quien la realiza. En esta versión de ética empresarial no queda reducida a un instrumento normativo para resolver dilemas y situaciones cuestionables, sino que aparece como una orientación para cualquier acto. El autor reconoce que en muchos manuales aparecen con frecuencia enfoques deontológicos o teológicos o a partir de las virtudes, pero él se distancia de esa clasificación, ya que a su juicio la cuestión clave no es tanto la oposición, deberes, consecuencias, virtudes, sino el modo en cómo se concibe la actividad empresarial y cómo pretende integrar la ética a la acción. Según Robbins, son 4 los modos de relación de la ética con la acción empresarial. El primero se basa en la noción utilitarista de la ética. En este caso, las decisiones morales se toman de acuerdo con sus resultados y consecuencias. Un administrador que adhiera a esta perspectiva concluiría que despedir a un 20% de los empleados de la empresa se justifica porque aumentará la rentabilidad, mejorará la seguridad del 80% restante y será de mayor interés para los accionistas. Este tipo de administrador considera que favorece la eficiencia y la productividad de la empresa y es congruente con la maximización de las utilidades. Sin embargo, puede tergiversar la asignación de recursos, sobre todo para aquellos afectados que tienen escasa o ninguna participación en la decisión. Otro punto de vista es la noción legalista. Se centra en el respeto y protección de las libertades y de los privilegios como el derecho de privacidad, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, el derecho a la vida y la seguridad, el juicio justo, etc. Esto incluiría, por ejemplo, proteger la libertad de expresión de aquellos empleados que denuncian actos legales por parte de sus patrones. El tercer modo de relación existente entre ética y acción empresarial es la teoría de la justicia. En este caso, los gerentes imponen y hacen obedecer las normas y lineamientos legales. Y la cuarta noción es la teoría de los contratos sociales integrados. Las decisiones se basan en las normas éticas de la empresa y de la comunidad para determinar lo que es correcto e incorrecto. En general, afirma Robbins, no causaría sorpresa pensar que todos los gerentes adhieren al modo ético utilitarista. En este gráfico podemos ver claramente cuáles son los determinantes de la intensidad de un problema ético. Y nos hacemos estas preguntas: ¿cuántas personas serán dañadas? ¿Cuánto acuerdo hay en que el acto es incorrecto? ¿Es probable que el acto produzca un daño? Y también nos podemos preguntar: ¿cuánto se concentra en las víctimas el efecto del daño? ¿El daño se sentirá inmediatamente? ¿Qué tan cercanas son las víctimas? Domenech Mellé estudió la incidencia que tienen las actuaciones éticas y la calidad moral de las personas en las relaciones empresariales y a través de ellas en los resultados. Según él, estas actuaciones están dadas de diversos modos. Ellos son la motivación para el trabajo, la sabiduría práctica, la prudencia, la cultura empresarial, la reputación o buena imagen, la generación de confianza. La motivación por el trabajo, sin duda alguna, depende de gran medida del grado de satisfacción del trabajador, junto con el clima laboral, además de estar condicionada por la calidad humana de directivos y compañeros. Esta puede deteriorarse con la habladuría de compañeros y colaboradores, más que conocidos son los efectos negativos de murmuraciones, críticas negativas, propagación de rumores falsos o poco fundados, calumnias, desprecios, etc.
Cuando se habla de sabiduría práctica, se hace referencia a la prudencia en la toma de decisiones empresariales, acompañada de madurez de carácter, iniciativa y sentido de responsabilidad ante los acontecimientos y situaciones que se presentan. El tercer aspecto que se menciona, es decir, el desarrollo de una cultura empresarial, comprende conocimientos, experiencias, prácticas o modos de hacer habituales en quienes pertenecen a la empresa, sustentados en determinados valores y convicciones por quienes la forman. El autor destaca que la cultura empresarial incide en el modo de tomar decisiones y en el modo de actuar, o sea que es algo dinámico, donde cada uno con su conducta induce cambios culturales. También es conocida la importancia de la reputación o buena imagen ética para la captación de clientes. Según este mismo autor, es muy importante que exista una profunda convicción sobre que una buena reputación de lealtad y honradez en los negocios es uno de los principales activos empresariales, que todos los trabajadores deben fomentar con el máximo cuidado. Hay que tener bien claro que cuando una empresa actúa mal, ya sea incumpliendo sus promesas y pagos, no dando la calidad ofrecida de un producto, simplemente dando un mal servicio, aparecen quejas, se crea mala reputación y caen las ventas. Por último, es conveniente reconocer que la generación de confianza es mucho más que una buena reputación. Las grandes operaciones económicas siempre requieren una buena base de confianza, pues en algunos sectores romper esa confianza puede significar incluso quedar fuera del negocio. Para esto, se necesitan ciertos requisitos tales como un trato más o menos prolongado, el testimonio favorable de un tercero que ya se conoce, tener relaciones que no sean puramente utilitarias, además de tener actuaciones éticas continuadas y una constante competencia profesional. En la actualidad, la dispersión de las fuerzas del mercado supera la capacidad de las sociedades y sus sistemas políticos para ajustarse de forma efectiva a la apertura de integración de todos los países de la economía global. En la Cumbre Económica Mundial de Davos en 1999, el secretario general de las Naciones Unidas invitó a las empresas a que cooperaran en ese sentido, demostrando una buena ciudadanía global donde quiera que actúen. Propuso un acuerdo mundial que incluyera 3 áreas en las que existe un consenso internacional compartido: derechos humanos, condiciones de trabajo y protección del medio ambiente. E invitó a los líderes económicos a que adopten y apliquen nuevos principios derivados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, de la Cumbre de Copenhague y de la Declaración de Río de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente en 1992. La fase operacional del Pacto Mundial se inauguró el 26 de julio del 2000 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. El Pacto Mundial intenta promover a través de la acción colectiva el civismo empresarial responsable a fin de que el mundo de los negocios forme parte de la solución de los retos que plantea la mundialización. De este modo, el sector privado, en colaboración con otros agentes sociales, puede contribuir a hacer realidad una economía mundial más sostenible e incluyente. Existen hoy cientos de empresas de todas partes del mundo, grupos sindicales internacionales y organizaciones de la sociedad civil que participan en el Pacto Mundial. El Pacto Mundial no es un instrumento regulador, es decir, que no vigila, ni impone, ni evalúa la conducta o las acciones de las empresas. Se podría decir que se apoya en la responsabilidad ante el público, en la transparencia y en el interés bien entendido de las empresas, de los trabajadores y de la sociedad civil, para poner en marcha acciones sustantivas comunes en pro de los principios en los que se basa. Los principios del Pacto Mundial. Derechos humanos.
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos reconocidos internacionalmente dentro de su esfera de influencia. Deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los derechos humanos. Del trabajo, se pide a las empresas que apoyen la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a las negociaciones colectivas, que promuevan la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, que promuevan la abolición efectiva del trabajo infantil, que promuevan la eliminación de la discriminación en relación con el empleo y la ocupación. Y del medio ambiente, las empresas deben apoyar un criterio de precaución respecto de las problemáticas ambientales, adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental, fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías ecológicamente racionales. Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluyendo la extorsión y el soborno.